Muy bien, tengan todos buenas tardes, estimados estudiantes de la materia mecánica de los sólidos 3. Espero que todos se encuentren muy bien y que todo les vaya de la mejor manera. Eh, Sean bienvenidos a esta clase que se estrena a las 7 de la noche, de la cual pues espero que les sirva y sea de gran utilidad para cada uno de ustedes. En especial, esperando que puedan comprender el tema teórico que vamos a tener para finalizar el primer periodo. El primer periodo, pues básicamente finaliza con este tema que vamos a estar analizando. Este tema ahora, este tema de análisis tiene que ver plenamente con lo que es la relación de Poisson. Jóvenes, nosotros hemos venido hasta cierto punto eh, trabajando, hemos venido tomando en cuenta, analizando las deformaciones que tenemos provocadas por una fuerza. Pero esta fuerza que nosotros venimos tomando ocurre a lo largo del elemento. Eso es una fuerza axial, es una fuerza longitudinal que a mí me ayuda precisamente a encontrar, pues, cuál es precisamente el valor que yo tengo de fuerza, ¿no? O cuál es el valor de la deformación o cuál es el valor del esfuerzo. Porque esos son datos que a mí me interesan conocer longitudinalmente. Sin embargo, como lo vimos en una clase pasada, que fue en la clase de la relación del diagrama esfuerzo-deformación, donde analizábamos prácticamente eh, que todos los elementos, en específico, eh, los elementos dúctiles o los elementos frágiles, independientemente, pero sobre todo los dúctiles, eh, experimentaban una deformación transversal, una deformación lateral, que si ustedes lo recuerdan, cuando mirábamos el ejemplo, cuando mirábamos cómo se sacaba un diagrama de esfuerzo de deformación o cómo cuando se le hace un ensayo a una varilla, en la varilla existe un punto donde esto se acorta, ¿no? Porque obviamente se está traccionando, el elemento se está generando una tensión, se alarga, pero hay en un punto que generalmente es el punto donde ocurre la fractura, donde se experimenta un acortamiento. Ahora bien, esa deformación lateral yo la puedo conocer. Esa deformación lateral yo le puedo dar un valor. Yo puedo saber cuál es la cantidad que se deforma por una fuerza aplicada. Entonces, lo que a mí me va a ayudar a encontrar cuál es el valor de esa deformación lateral que el elemento está experimentando es la relación de Poisson. Es este tema que precisamente vamos a iniciar a continuación. ¿Qué es la relación de Poisson? La relación de Poisson la vamos a estar representando por la letra griega nu, que es esa V que está ahí, ¿no? Es un poco ahí, pero su caracterización es una letra griega V, bueno, se pronuncia nu en la parte griega, pero realmente es la letra V. Es un parámetro característico de cada material, es decir, cada material tiene su propia relación de Poisson. Indica la relación entre las deformaciones longitudinales que sufre el material en el sentido perpendicular a la fuerza aplicada, es decir, las deformaciones longitudinales, sentido de la fuerza donde yo estoy aplicando al elemento, ¿no? Aplico longitudinalmente y esto genera una compresión, una tensión. Entonces, relaciono esa deformación longitudinal con, esas como deformación longitudinal, las relaciono con la deformación lateral. Entonces, ahora aquí ya meto el término deformación lateral. Es decir, las deformaciones laterales que ocurren perpendicular al eje donde yo aplico la fuerza. Es decir, si yo tengo que la fuerza está aplicada en eje X, por ejemplo, yo me voy a dar cuenta que va a existir o existe una deformación en el eje Y en el eje Z. Porque, ojo, nosotros lo podemos ver en dos dimensiones, pero realmente los elementos que yo analizo tienen tres dimensiones. ¿Sí? Entonces, si yo tengo tres dimensiones, entonces por lo tanto yo debo de saber que tengo deformación en Z, deformación en ¿cómo se llama? En X, deformación en Y. La deformación lateral va a depender del sentido donde yo esté aplicando la fuerza longitudinal. Si yo aplico fuerza longitudinal sobre el eje X,
Entonces yo puedo llegar a tener deformaciones en el eje Y y deformaciones en el eje Z. Y esa deformación en Z y esa deformación en X, perdón, en Y, ya son deformaciones laterales. Pero en el eje X, donde yo aplico la fuerza longitudinal, yo sigo teniendo una deformación longitudinal, una deformación como la hemos venido calculando, como la hemos venido viendo a lo largo de todo el periodo 1. Entonces, si nos concentramos en la figura que ustedes ven acá, donde yo tengo pues un elemento inicial, que es el elemento, quiero que lo vean acá, no el punteado, sino que es el elemento sólido, la línea sólida. Si ustedes se fijan plenamente, en este elemento yo tengo lo que es una condición inicial. Si yo aplico una fuerza en X, como lo está aplicando acá, en este caso una fuerza de tensión, ahí se genera un esfuerzo. Ya lo sabemos, ¿no? Tomo el área de sección transversal y pues yo encuentro el esfuerzo ahí. Ahora, en realidad lo que va a suceder es que va a llegar un punto donde la fuerza es tal que obviamente ya sabemos, se experimenta una deformación de alargamiento, es decir, este elemento se alarga, como ustedes lo ven acá, pero no solamente se alarga, sino que también pierde, por decirlo así, área de sección transversal. Se deforma transversalmente. Y si ustedes ven la línea punteada, que se puede tomar como un elemento ya meramente deformado, su área o su sección transversal tiende a ser un poco más pequeña. ¿Sí? Eso se hace más pequeño. Entonces, las deformaciones laterales, muy posiblemente aquí es donde entro yo con el primer término, van a ser opuestas a las deformaciones longitudinales. ¿Sí? Si yo tomo o tengo una fuerza tensión longitudinalmente, transversalmente voy a tener deformaciones donde se me está cortando este elemento. La relación de Poisson entonces, o sea, así sobre el cuerpo de la figura, cuando se aplica una fuerza de atracción en dirección X, ¿sí? Se produce un alargamiento relativo, ya lo hemos visto, lo hemos analizado en esa dirección, y sufre un acortamiento en Y, en este caso. Y en Z, en ambos sentidos yo sufro una misma deformación, que son las direcciones transversales. Entonces eso me lleva al diagrama o me lleva a lo que yo tengo ahí. Ahora, la línea punteada es la condición inicial de mi elemento. Si ustedes se fijan, inicialmente yo tengo un elemento de una longitud L y una área constante, diámetro, no sé, dimensión, lo que ustedes quieran, por ahí. Sin embargo, cuando yo aplico las fuerzas longitudinales que son de atención, si bien mi elemento se alarga como lo hemos analizado, vean qué es lo que sucede realmente longitudinalmente, transversalmente. El elemento sufre un acortamiento, se deforma haciéndose un diámetro más pequeño, que si es una barra o si es un tubo cuadrado, rectangular, etcétera, pues también sufre este tipo de deformaciones. Y esos son deformaciones que nosotros podemos conocer. Las podemos conocer muy, pero que muy bien. Entonces, esto es lo que sucede si yo tengo una deformación longitudinal o yo tengo una fuerza en X longitudinal de tensión y se me reduce ahí el espacio o se me reduce la sección transversal. Caso contrario sería cuando un elemento se le aplica una fuerza de compresión donde la deformación unitaria, porque ojo, aquí todavía no hablo de deformación total, hablo de deformación unitaria, es decir, todavía yo aquí analizo parámetros de deformación unitaria, no parámetros de deformación total. Yo tengo que ver esto en función de lo que yo tengo con la deformación unitaria y ya se van a dar cuenta por qué. Entonces, ahora, a este elemento, caso contrario, ¿no? La fuerza ahora está aplicada en el eje Y. Y para este eje Y, la fuerza es a compresión, donde la deformación unitaria
para este caso, va a experimentar un acortamiento. La deformación unitaria longitudinal, o sea, en el eje largo del elemento, sufre un acortamiento. Para este caso en específico, lo que sucederá entonces ahora es que transversalmente el eje X y el eje Z, ¿sí?, sufren ahora una deformación lateral, siempre una deformación unitaria, en este caso se toma como deformación unitaria en X, para verlo un poco más sencillo, experimenta un crecimiento o un aumento de su ancho, ¿sí? Entonces, genero la compresión, se acorta, pero lo que sucede ahora es que transversalmente mi elemento se está ensanchando, o sea, aumenta su ancho y eso gana, obviamente, más área, contrario a lo que tenía en tensión, cuando se me reduce el área y aquí pues me aumenta. Eso me lleva a mí a una primera conclusión con respecto a la relación de Poisson. Y eso me indica que las deformaciones unitarias respecto una de la otra, ¿sí?, siempre van a ser opuestas. Si la deformación unitaria axial, ¿sí?, o longitudinal, como ustedes la quieren ver, es positiva, está tensión, la deformación lateral, unitaria lateral, va a ser negativa o quiere decir que sufre un acortamiento, ¿sí? Porque ojo, mucho ojo, ya voy a ver, esto no lo produce ninguna fuerza, simple y sencillamente es una propiedad, ya la voy a explicar. Entonces, si el elemento longitudinalmente se alarga, transversalmente se acorta. Si el elemento longitudinalmente se acorta, transversalmente aumenta su ancho, se alarga. Entonces, ¿cómo vamos a analizar esta relación? Sencillo. Para analizar la relación de Poisson, y por eso hablábamos y les decía y les mencionaba que tengo que tener la deformación unitaria, o sea, el valor que a mí me interesa es la deformación unitaria, ¿sí? Para hablar de relación de Poisson, no puedo dejar afuera la ley de Hooke. La ley de Hooke siempre está presente. Esta relación yo la debo de analizar a través de la ley de Hooke. Si yo no la analizo a través de la ley de Hooke, estoy perdido. Eso es lo que a mí me ayuda. Se analiza a través de la ley de Hooke, donde el valor de importancia para este caso, como les mencioné, es la deformación unitaria. Recordando que la ley de Hooke, ¿sí? ¿Verdad? Para no emitirnos ahí. La ley de Hooke a mí me dice que esfuerzo es igual a deformación unitaria por módulo de elasticidad. Entonces, el valor que a mí me interesa es, obviamente, la deformación unitaria, no una deformación total. Ojo, no estoy metiendo deformación total, sino deformación unitaria. Entonces, ese es el valor de importancia para pues, analizar esta relación de la mejor forma. Esto ahora debe de tomar la simbología correcta. ¿Por qué? Porque ahora yo ya no estoy analizando todo solamente en función de una longitud y ya, en función de un elemento y ya. Ahora sí estoy metiendo ejes, los tres distintos ejes que nosotros manejamos, X, Y, Z. Entonces yo le debo de dar la correcta simbología para el análisis, ¿sí? Ya que nos vamos a dar cuenta que existen otros factores que a mí me pueden afectar o influenciar en el eje X o en el eje Y. ¿Me puede afectar? Claro que me puede afectar, ¿sí? Entonces, pero yo debo y necesito primeramente darle simbología. Entonces, para esto me apoyo del siguiente diagrama. Tengo un elemento que está empotrado y le aplico una fuerza en el eje longitudinal X. ¿Sí? Ahí está su eje más largo, ¿no? Le aplico una fuerza en el eje longitudinal. Este elemento tiene un eje Y y tiene un eje Z. Estamos claros. Entonces, donde yo aplico la fuerza, hay esfuerzo. ¿Sí? Eso está claro. Si hay fuerza, hay esfuerzo. Entonces, como la fuerza está aplicada en el eje X, vengo y esto toma valor. Vean cómo que el esfuerzo normal, claro, porque sigue siendo esfuerzo normal, el esfuerzo normal, ojo, que se produce en el eje X, que aquí ya se sobreentiende que es el eje longitudinal, ¿sí? Es igual a fuerza sobre área. No hay problema. Fuerza y el área de sección transversal que ahí tengo yo. Si me voy a la ley de Hooke, también le tengo que dar sus valores y sus méritos. Como les mencionaba,
fuerza y esfuerzo solamente van a estar en donde yo aplique la fuerza. Si la fuerza está aplicada en el eje X, entonces el esfuerzo normal es en X. Si este elemento estuviera girado y la fuerza estuviese aplicada en Y, entonces el esfuerzo estuviese aplicado y el esfuerzo normal en Y. Y si hay esfuerzo, ¿verdad? Hay deformación. Entonces, también vengo y a la deformación ahora longitudinal que se genera por la fuerza P también le doy su símbolo. O sea, le doy su nombre. Deformación unitaria, siempre, en X. Entonces, vean, aplico la ley de Hooke, donde ahora con la raíz de la ley de Hooke, a raíz de esto, me doy cuenta de que, vean, la deformación unitaria producida en el eje longitudinal, que es en X, es igual al esfuerzo que se genera siempre en ese eje X longitudinalmente sobre el módulo de elasticidad. Porque el módulo de elasticidad aquí sí no cambia, porque es de un mismo material. Ahí no cambia. Entonces, estas dos fórmulas son fácilmente aplicables, obviamente, para este eje, para el eje donde estoy analizando. Ahora, ¿qué sucede en los demás ejes? En Z y en Y, en este caso. El esfuerzo que yo tengo va a ser 0. Entonces aquí entra con la primera, una de las primeras normas, o continúo con otras que ya hemos hablado. El esfuerzo en Z y el esfuerzo en Y no va a existir. El esfuerzo va a ser 0. ¿Por qué? Porque no hay una fuerza que me lo genere. ¿Sí? Ni hay una condición con la cual yo pueda encontrar un esfuerzo en ese lado. No la hay, no la existe. Ni aún así relacionando módulo de elasticidad con módulo, ¿cómo se llama? Con la deformación unitaria lateral, ni aún así pudiera encontrar un esfuerzo, o fuese un esfuerzo erróneo, ¿sí? Para que haya esfuerzo siempre tiene que haber una fuerza, ¿sí? Y longitudinalmente no hay ninguna fuerza que a mí me esté encontrando una deformación o que me esté generando una deformación. Si hubiese fuerza en los demás ejes, entonces eso se convirtiera en un esfuerzo normal, ¿sí? Pero para este caso, ¿sí? Los esfuerzos se mantienen en 0 porque no hay una fuerza que me esté generando plenamente un esfuerzo. Ni siquiera la deformación unitaria me lo va a generar. Y ya nos vamos a dar cuenta por qué. Entonces, el esfuerzo, jóvenes, visto de la relación de Poisson, solamente se genera en el eje donde yo aplico la fuerza, no en ningún otro eje. Ahí se aplica. Entonces, conociendo que el elemento solo experimenta esfuerzo en el eje donde se aplica la fuerza y que no existe esfuerzo en los demás ejes, por ejemplo, fuerza solo en X, esfuerzo solo en X, esfuerzo en Y, 0, esfuerzo en Z, 0. Esto, jóvenes, conociendo esto, ¿verdad? Que aquí sucede esto, los puede confundir. Y si me van a decir, bueno, ingenieros, entonces si no hay esfuerzo en Y, si no hay esfuerzo en X, entonces tampoco hay deformación en esos ejes, en Z y en Y. Momento, ¿sí? O sea, podemos concluir eso. Miren, si no hay esfuerzo y no hay fuerza en los ejes, en Y y Z, para el ejemplo anterior, por ejemplo, entonces no hay tampoco deformación. Ahí se equivocan, ¿sí? ¿Por qué? Porque esto, si bien se da la confusión, nosotros tenemos que analizar otros parámetros que sí suceden y que sí afectan precisamente a esta relación. ¿Cuáles son esos? Las propiedades de los materiales. La propiedad, las características propias de cada material. Entonces, nosotros ahora venimos y consideramos que los materiales que nosotros analizamos son homogéneos e isotrópicos. ¿Sí? Eso es lo que yo debo de considerar ahora, que son materiales homogéneos e isotrópicos. Y por esta propiedad de los materiales homogéneos e isotrópicos, me indica, o sea, me ayuda a conocer también que la propiedad del elemento no solamente se ve afectada por la fuerza en consideración en el eje donde yo la aplico, sino que al ser homogéneos, o sea, al formar todo o hacer un solo elemento, ¿sí? Esa propiedad
me indica o me genera que las deformaciones no solamente se van a formar en el eje X, no solamente se va a alargar, sino que ahora también experimenta, ¿sí? Reducciones de diámetro, experimenta, ¿cómo se llama? ¿Qué otra cosa sería? Experimenta deformaciones del diámetro, o sea, experimenta cortamientos, experimenta ensanchamientos, se hace más ancho, ¿sí? Pero es a raíz siempre de la fuerza que yo estoy aplicando en el eje X, ¿sí? O sea, la misma fuerza, ¿sí? Aplicada para todo el elemento, porque esa fuerza sabemos que no solo afecta un punto, afecta todo el elemento, ya lo hemos visto. Entonces, si afecta todo el elemento, homogéneamente todo mi elemento también me lo va a afectar, ¿sí? Y obviamente el efecto que produce, ¿sí? O lo que ahí se produce precisamente es una deformación y una deformación transversal, que si bien es mucho más pequeña a la deformación que se genera con un estiramiento, o sea, en el eje donde se aplica mayoritariamente la fuerza, la deformación lateral siempre es menor, ¿verdad? Siempre va a existir, o sea, ahí no hay para otra, existe y existe, fin. Entonces, pero es por las propiedades mecánicas, las propiedades físicas de cada material. No es simple y sencillamente por una condición de fuerza, esfuerzo, no, sino que también hay propiedades físicas, químicas, mecánicas de cada material que aunque solamente me afecte o me afecte mayoritariamente ciertas condiciones, también me afecta a otras condiciones que yo lo diría indirectamente. Por lo tanto, o sea, esta relación de Poisson, o sea, esta deformación lateral que ahora vamos a analizar, afecta, lo vamos a decir así, se afecta, se ve afectada y de una manera indirectamente por una fuerza aplicada al eje longitudinal. Entonces, jóvenes, esta deformación lateral la podemos conocer a través del coeficiente o relación de Poisson, el cual lo formuló el matemático Dennis Poisson. Aquí Poisson no me corrigió aquí. Vamos a ver. El cual, bueno, como les decía, Dennis Poisson fue el matemático que formuló esto y donde nos indica, obviamente, como les vengo mencionando, la letra nu, sí, griega nu, esta pequeña v, ¿sí? Es el coeficiente de Poisson, el cual lo calculo dividiendo la deformación unitaria lateral sobre la deformación unitaria axial. No más, no menos. Simple. Deformación unitaria lateral sobre deformación unitaria axial. Está bien. Aquí viene lo interesante. Este coeficiente, primeramente, es unitario. No tiene unidades. ¿Sí? Ojo. También las deformaciones unitarias, recuerden aquí, son unitarias. ¿Sí? Entonces, esto se mantiene obviamente unitario. O sea, no hay problema ahí. Entonces, con esto a mí me va a dar la relación de Poisson. ¿De cuánto a cuánto varía la relación de Poisson? Entre 0.2 a 0.5. Por ahí anda la relación de Poisson. Dependiendo de los distintos materiales. Ustedes pueden encontrar distintas relaciones, tablas en internet, donde ustedes les pueda dar el valor de Poisson para cada material. ¿Sí? Si no les brindo yo la relación de Poisson, pues la tienen que encontrar. Y la van a encontrar a raíz de esta fórmula. Ahora, fíjense bien, hay algo que uno tiene que considerar. Y si ustedes son observadores, la fórmula de relación de Poisson es un negativo, es decir, la relación de Poisson es menos deformación unitaria lateral sobre deformación unitaria axial. Ese menos no está de por gusto ahí, ¿sí? Ni tampoco indica que la relación de Poisson sea negativa. Ahorita me voy a dar cuenta por qué. El hecho de que el coeficiente de Poisson en su fórmula utilice un signo negativo es por la contradicción de las deformaciones que se tienen, ¿sí? Es decir, como lo analizamos anteriormente, ¿verdad? Donde mirábamos que se aplica una fuerza longitudinal a tensión, transversalmente, mi elemento se acorta. Si la fuerza longitudinal, o axial es a compresión,
mi elemento transversalmente se ensancha, aumenta su ancho, ¿sí? Esta contradicción de las deformaciones que se tienen, ¿sí? Es decir, una deformación axial opuesta a una deformación lateral. Una de ellas va a ser negativa, ¿sí? Una de las dos, o la deformación axial o la deformación lateral, una de las dos es negativa. Y siempre, recordando los principios que hemos venido analizando hasta el momento, la deformación negativa es la deformación a compresión. Todo, absolutamente todo lo que esté a compresión, ¿sí? Es negativo. Ya lo sabemos. Entonces, ese signo negativo está ahí precisamente para guiar a que el coeficiente de Poisson quede positivo, ¿sí? Para eso me ayuda nada más. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que vean. Entonces vengo y tengo ahí menos deformación unitaria lateral. Digamos que la deformación y sobre deformación unitaria axial. Supóngase usted que tiene una deformación a tensión, porque hay una fuerza a tensión. Abajo, que es la deformación donde se utiliza, voy a pasar la diapositiva. La deformación unitaria axial es a tensión, ¿sí? Abajo, esa deformación unitaria, como es a tensión y está creciendo, obviamente usted la coloca positiva, ¿sí? Pero como usted ya sabe por los principios que hoy le estoy presentando acá, que la deformación unilateral va a sufrir un acortamiento, es decir, esto se acorta, usted coloca negativo la deformación unitaria lateral, usted coloca ahí negativo, ¿sí? Y obviamente, vean, negativo por negativo, positivo. Pues tengo entonces ahí la deformación, el coeficiente de Poisson positivo, ¿sí? A mí la deformación, el negativo me ayuda a relacionar esa contradicción que existe, ¿sí? Ese es su fin, el fin de ese signo negativo en la relación. Obviamente que mantener positivo esto, pero también a generar esa relación. La deformación unitaria axial ahora si fuese a compresión, esta me queda aquí negativo y obviamente yo sé que lo que va a pasar transversalmente es que mi elemento se va a ensanchar, va a aumentar su ancho. Entonces, como aumenta su ancho, pues obviamente la deformación unitaria lateral ahora va a ser positiva y esta queda negativo. Y ahora, negativo entre negativo, positivo. Ah, miren qué bonito. De coeficiente de Poisson positivo. Simple. No hay para dónde más darle. Muy bien, jóvenes. Esto es básicamente lo que les traigo, lo que van a estar viendo ahora. La próxima semana, en las clases de la siguiente semana, nosotros vamos a estar analizando cuáles son los ejercicios de esto y vamos a dar conclusión a lo que es el primer periodo. Espero que todos se encuentren bien, espero que disfruten este video que les he preparado. Nos vemos la siguiente semana en clase y espero muchas bendiciones de parte de Dios. Cuídense, protéjanse y que les vaya bien. Un saludo.